¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a Caín a cometer el primer asesinato de la historia, matando a su propio hermano Abel? La Biblia nos cuenta esta historia en el libro de Génesis, y aunque es antigua, tiene lecciones increíblemente relevantes para nosotros hoy. No es solo la historia de un crimen, es un espejo de cómo las emociones no controladas pueden llevarnos por un camino oscuro. Vamos a desglosar juntos este relato para entender qué pasó realmente y qué podemos aprender de él. Todo comienza con una ofrenda. Caín, que era agricultor, le ofreció a Dios parte de su cosecha. Abel, que era pastor, le ofreció los primogénitos de su rebaño, lo mejor que tenía. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? ¿Acaso a Dios no le gustaban las verduras? Claro que no. El problema no estaba en el tipo de ofrenda, sino en el corazón de quien la ofrecía. Aquí está la primera gran lección a Dios. Le importa más la actitud que el acto en sí. No basta con hacer algo para Dios, importa la intención y la sinceridad con la que lo hacemos. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, con un corazón agradecido y humilde. Caín, en cambio, parece que solo cumplió con un deber, quizás de mala gana, o con una actitud de esto es suficiente. La Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. La fe de Abel se reflejaba en su generosidad y en su deseo de honrar a Dios con lo mejor. Caín, por otro lado, carecía de esa fe genuina. Imagínate la escena después de las ofrendas. Caín se sintió rechazado. Su rostro se desfiguró por la ira y la envidia. Estaba enojado con Dios y peor aún, con su hermano. En lugar de preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Su orgullo lo cegó y buscó a quien culpar. Y el blanco más fácil era Abel, quien no había hecho nada malo, solo había hecho lo correcto. Aquí vemos la segunda lección. El pecado no nace de la nada, comienza en nuestro interior. Los celos, la envidia y el enojo son semillas peligrosas. Si no las arrancamos de raíz, crecen en silencio dentro de nosotros hasta que se apoderan de nuestras decisiones. Caín permitió que esos sentimientos negativos echaran raíces en su corazón. Se obsesionó con su resentimiento en lugar de buscar la reconciliación con Dios y consigo mismo. Y aquí viene un momento crucial. Dios en su misericordia se acercó a Caín y le advirtió. Le dijo algo como: Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si hicieras lo correcto, serías aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, listo para dominarte. Tú debes dominarlo a él. Esta es una de las conversaciones más importantes de toda la Biblia. Dios le dio a Caín una salida, una oportunidad para corregir su camino. Le estaba diciendo: ten cuidado, estás a punto de cruzar una línea de la que no podrás volver. Tienes el poder de elegir un camino diferente. Esta es la tercera lección. Lo que no se corrige a tiempo se convierte en destrucción. Dios nos advierte constantemente a través de nuestra conciencia, de su palabra o de otras personas. Nos da la oportunidad de detenernos y reflexionar antes de cometer un error grave. Pero Caín no escuchó, ignoró la advertencia divina. Su orgullo y su enojo eran más fuertes. Estaba tan consumido por sus emociones que ya no podía pensar con claridad. Lo que sucede después es trágico. Caín invitó a su hermano Abel al campo, y allí, a solas, cuando nadie los veía, se levantó contra él y lo mató. El veneno que había estado creciendo en su corazón finalmente explotó en un acto de violencia irreversible. Lastimó a la persona que no era su enemiga. Su verdadero enemigo
no era Abel, era el pecado que habitaba en su propio corazón. Abel fue solo la víctima de la batalla interna que Caín perdió. Después del asesinato, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín es escalofriante: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con esta pregunta, Caín no solo miente, sino que revela la profundidad de su egoísmo y su desconexión total con su familia y con Dios. Había roto el vínculo más sagrado. La historia de Caín y Abel no está en la Biblia solo para contarnos un hecho histórico. Es una advertencia para cada uno de nosotros. Nos enseña que debemos vigilar constantemente nuestro corazón. ¿Qué sentimientos estamos alimentando? ¿Envidia, rencor, celos? ¿O estamos cultivando el amor, el perdón y la gratitud? Cuando sintamos que la ira o la envidia empiezan a crecer, recordemos la advertencia que Dios le hizo a Caín: el pecado está a la puerta, pero nosotros tenemos la capacidad de dominarlo. Podemos elegir no dejar que esas emociones nos controlen. Podemos buscar ayuda, hablar con alguien de confianza, orar y pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón. La historia de Caín es sombría, pero también nos muestra la misericordia de Dios, que incluso después del terrible acto, no lo destruyó, sino que le puso una marca para protegerlo. Nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a arrepentirnos y cambiar. Así que la próxima vez que te sientas tentado por la envidia o el enojo hacia alguien, recuerda a Caín. No dejes que esas semillas crezcan. En lugar de eso, elige el camino de Abel, el de la fe, la humildad y el de ofrecer siempre lo mejor de ti. No solo a Dios, sino también a las personas que te rodean, porque al final todos somos, en cierto modo, guardianes de nuestros hermanos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustó este video y quieres seguir profundizando en las historias de la Biblia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.